Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un gobierno que tenga propuestas claras y concretas en 5 aspectos que yo creo que habría un cierto consenso entre los programas, al menos de Ciudadanos, Podemos y del Partido Socialista, que es, en primer lugar, la lucha contra la corrupción. La reestructuración, la rehabilitación de la democracia, de las instituciones. En segundo lugar, lo que es la reforma del modelo productivo, que efectivamente tiene que ir aparejado a la innovación, a la calidad, a buscar nuevas fórmulas para un empleo de mayor calidad. En tercer lugar, lo que significa la fractura de la desigualdad, que en gran medida explica la propia existencia de Podemos. En cuarto lugar, la cohesión territorial, que no es simplemente el problema de Cataluña, es también el problema de la financiación autonómica. Muchos nos sentimos en estos momentos en una situación de absoluta discriminación. Y en quinto lugar, una cuestión que es básica y fundamental, que es una nueva política europea, que Europa tenga una política industrial, que Europa de verdad, de alguna manera, se resitúe en esta situación y que ahora que hay problemas en el mundo respecto a la posible desaceleración, que no volvamos a cometer desde el Banco Central los problemas que ya en el pasado tuvimos.